Hola amigos, vivimos en un mundo dual. La dualidad es una característica de nuestra realidad, hasta tal punto que sin ella no existiría nada de lo que conocemos. Para que exista el día, sin duda tiene que existir la noche, el norte con el sur, arriba y abajo, el bien y el mal. Como veis, todo tiene su oposición que hace de contrapeso. Si nos fijamos en la electricidad, para que ésta fluya, se necesita obligatoriamente dos elementos opuestos: los electrones con su carga negativa y los protones con su carga positiva. La electricidad no existiría si faltara alguno de estos dos elementos, ya que de haber uno sin el otro, no se conseguiría que la electricidad generara un campo magnético y sencillamente sería una carga inerte sin movimiento. Sin esta dualidad, el universo se pararía. Lo mismo sucede con el bien y el mal. Es necesario las dos caras de esa moneda para generar movimiento. Si no fuera así, todo estaría parado e inerte y nada tendría sentido. Pero para que pueda haber movimiento, también es necesario un equilibrio entre ambas fuerzas. Ninguna debe de sobrepasar a la otra, por lo que debe haber otra fuerza intermedia que podríamos definir como neutra. Lo podríamos ver como una mezcla de ambas fuerzas en un equilibrio constante. ¿Que existe el bien y el mal? No nos cabe ninguna duda. No tienes más que mirar a tu alrededor para ver la lucha constante entre estas dos fuerzas. Personas con gran bondad, muy positivas, y otras cargadas de maldad y negativas. Aunque por suerte la gran mayoría de las personas estamos en una fase neutra. Tenemos su parte buena y su parte mala en equilibrio, que hacen precisamente posible el movimiento. Todo forma parte de un mismo juego, o son las dos caras de la misma moneda. Esto está claro, pero ¿es posible que esas fuerzas del bien y del mal estén encarnadas en entidades astrales que nos dominan y nos manejan a su antojo? ¿Ángeles y demonios son reales? Vamos a intentar salir de dudas. Nuestros antepasados prehistóricos pensaban que las fuerzas de la naturaleza eran dioses. Confundían los fenómenos naturales como los rayos, tormentas, vientos o eclipses como una forma de respuesta de los dioses enfadados. Entre estos dioses había algunos más benevolentes que otros, así que acudían a ellos buscando protección cuando las cosas se ponían feas. Empezaron a hacer representaciones de esos dioses bondadosos y protectores, y los representaron como dioses con alas. Así aparecen los primeros registros de estos dioses en el antiguo Egipto, 2500 años antes de Cristo. Nos encontramos a Isis, una diosa protectora de la humanidad que se representaba con alas. Lo mismo se observa en Mesopotamia, la actual Irak, alrededor del 900 antes de Cristo. Unas figuras aladas, conocidas como querub, se colocaban en los edificios para proteger las ciudades. Este ser se pensaba que era una especie de mensajero y guardián que protegía a los humanos. Luego nos encontramos con las tradiciones grecorromanas del 600 a.C. al 650 después de Cristo. Empiezan a aparecer la iconografía de los ángeles que nos resultan más conocidos. Así nos encontramos con Mercurio y Hermes, unos semidioses en una fase intermedia entre los dioses y humanos. Esta protección no se buscaba solo en la vida, sino que también se buscaba tras la muerte, ya que se pensaba que estos seres alados también te acompañaban en el tránsito al más allá. Durante este mismo periodo también estaba el Imperio Persa, el actual Irán, y es allí donde empiezan a aparecer las primeras religiones monoteístas. No había muchos dioses, sino solo uno. La religión de los antiguos persas era el zoroastrianismo. El profeta de esta nueva fe se llamaba Zaratustra. Él propuso la idea de un solo dios meramente benevolente llamado Ahura Mazda,
y está representado como un hombre que salía de un círculo con alas. Pero también había una fuerza maligna, un demonio, con forma de serpiente, conocido como Angra Mainyu. Este profeta fue el primero que vio un dualismo cósmico con la aparición del bien y del mal, ya que en el resto de creencias anteriores esta dualidad no existía, solo existían los dioses contentos o enfadados. Esta fe también incluye una serie de seres inferiores llamados yazapas y pueden considerarse los antecesores de los ángeles modernos. Con el surgimiento del judaísmo aparece la figura de Gabriel, Miguel y una serie de feroces ángeles guardianes. Es en Judea, en Israel, donde también tienen la creencia de un solo Dios. 10 siglos antes del nacimiento de Jesús. En la Biblia hebrea conocida como Tanaj, los ángeles hacen su primera aparición. Los primeros son los querubines, ángeles guerreros que Dios utiliza para su protección. También aparecen los serafines, completamente cubiertos de alas. En esta primigenia Biblia hebrea no aparecía ningún demonio, solo aparece el nombre de Satanás, que significa adversario, y pertenece al círculo interno de los ángeles. Es adversario de los seres humanos, pero no de Dios. En el primer siglo después de Cristo, los jóvenes rabinos hicieron una revisión de los textos antiguos, rechazando aquellos donde aparecían ángeles en contra de humanos. Estos textos rechazados se conocen como apócrifos. Dentro de estos textos apócrifos se puede recoger el famoso libro de Enoc, donde se afirma que algunos ángeles se enamoraron de mujeres humanas teniendo hijos con ellas, o que Satanás fue expulsado del cielo por rebelarse ante Dios. La aparición del cristianismo también incluye la figura de los ángeles. En este caso el más importante es Gabriel, el mensajero de Dios. Él será el que anuncia a María la llegada de Jesús desde su vientre. Reinterpretan historias de la Biblia hebrea y también adoptan libros apócrifos del judaísmo. Aparece en estos textos el ángel Rafael. Este aparece como mentor y guía de Tobías. Podríamos compararlo como la relación actual de un ser humano y su guía espiritual. También aparece la figura de Satanás, pero esta vez, en vez de ser un aliado de Dios, aparece como el representante de la fuerza del mal, que actúa contra Dios. Es irremediablemente malo. Es denunciado de principio a fin, avisando a los mortales de su maldad. En el libro del Apocalipsis se nos describe el encuentro más importante entre Dios y Satanás, donde nos refleja la lucha entre un ejército de ángeles comandado por Miguel y otro de las fuerzas del mal comandado por Satanás, donde estas últimas serán derrotadas y empujadas al abismo. Después de este evento, solo los buenos sobreviven y resultan triunfantes. Todos nos veremos sometidos a un juicio final, donde se decide nuestro destino en el cielo o en el infierno. En el cristianismo hay mucha presencia de ángeles y tienen una jerarquía, como si de un ejército se tratara. Nos habla de 9 clases de ángeles. El cielo está dividido en 3 niveles y en cada nivel hay 3 jerarquías. Cada nivel tiene su nombre y unas funciones específicas. En el primer nivel nos encontramos a los ángeles más cercanos a Dios. Son los serafines, querubines y tronos. En el segundo nivel nos encontramos con los ángeles intermedios, que son las nominaciones, virtudes y poder. No están muy claras las funciones de estos ángeles. Y en el tercer nivel nos encontramos a los más comunes y cercanos a nosotros. Están los principales, arcángeles y ángeles. Los arcángeles serían los jefes de los ángeles. Se mencionan a 7 arcángeles que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Yobquiel y Zaquiel. Pero en el siglo VIII se eliminaron los 3 últimos, por aparecer en obras apócrifas. Para los protestantes solo están los 2 primeros. En el siglo VII la religión musulmana también adoptó la presencia de sus ángeles propios. En el Corán también aparece el ángel Gabriel, o Jibrael, como se dice en árabe. Este ángel es el que le recita el Corán a Mahoma y le avisa de que él va a ser el profeta y el recitador del mensaje de Dios. Nuevamente vemos cómo Gabriel se representa como un guía personal y espiritual de Mahoma, acompañándolo a su entrevista personal que tuvo con el mismísimo Dios. El Corán también cuenta con sus fuerzas del mal, el más nombrado, Sayatén o Satanás, y también lo representa como adversario de la humanidad, no que esté en contra de Dios. Lo que pretende es que la humanidad se aparte de su visión espiritual y se aferre a lo material, a disfrutar en pleno de los placeres que te ofrece la vida, ignorando que tienes una parte espiritual. Las criaturas por debajo de Satanás y que están a su servicio son conocidas como los jinn y se representan como algo parecido a un genio, como el de la fábula de las 1001 noches.
Para el Islam, la batalla entre el bien y el mal se lleva a cabo en un plano individual y no en un plano cósmico como en el cristianismo. Fuera de las religiones también nos encontramos textos que nos hablan de cómo invocar a las fuerzas tanto del bien como del mal, para usarlas a nuestro servicio. Así aparece en el texto escrito por Salomón, el cual afirmaba que mediante ciertos encantamientos los utilizaba a su servicio. Podrían ser usados tanto para conceder bendiciones como maldiciones, dependiendo del tipo de hechizo que se realizase. También son invocados pidiendo protección ante sospechas de estar inducidos por fuerzas del mal. Se puede invocar a Miguel o a Gabriel para que estos acudan a socorrerte y te ayuden en tu propia lucha contra el mal. En pleno siglo XXI, pues todo esto suena a ideologías antiguas o a supersticiones, pero hay algo de real en todo esto. Pues aunque parezca increíble, la Iglesia Católica se lo toma muy en serio, hasta el punto de entrenar a algunos de sus sacerdotes en la lucha directa contra el mal, que está presente y nos acecha a cada uno de nosotros. En el Vaticano hay una especialización que se dedica justamente a esto, y estoy hablando de los exorcistas. Uno de los más conocidos fue el ya fallecido Padre Amor, que nos contaba que la presencia del mal es algo muy real, y la propia prueba de su existencia era que había conseguido que la humanidad negara esta misma existencia, pero que constantemente estaban en lucha contra él. Veamos al Padre Amor como nos lo explica en una entrevista grabada poco antes de su muerte. O estás con Jesús o estás con Satanás. O estás conmigo o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. Usted en alguna ocasión ha dicho que Satanás habita en el Vaticano. Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todo. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. Padre Amor, ¿qué cosas ha visto sobrenaturales? Durante el exorcismo uno ve tantas cosas sobrenaturales porque el demonio es inteligentísimo. Por ejemplo, convertir una casa en inhabitable, escupir objetos, clavos grandes. Uno que me escupía siempre, lo frenaba a tiempo y eran 3 clavos. ¿Le escriben muchos españoles cartas? Recibo muchas cartas de españoles. ¿Piden ayuda? Sí. Recibo un taco de cartas todos los días. En España han nombrado 8 nuevos exorcistas. No sé qué le parece. Buena noticia. Yo he escrito una carta al Papa para que le dé el poder de hacer exorcismos a todos los sacerdotes. Como se puede ver, el Padre Amor estaba completamente convencido de que aquellos hechos que vivían eran reales, hasta el punto de vivir experiencias paranormales de difícil explicación. Pero que a lo mejor sí la tienen cuando se comprende el poder de la mente. La mente humana es capaz de hacer esas cosas, mover objetos, incluso materializarlos de la nada, ya sean saliendo del techo o de la boca de una persona. Ya hemos visto el punto de vista de las religiones. Desde su inicio hasta nuestra época hemos visto cómo estas presencias de ángeles y demonios se han utilizado para someter a las personas, para darnos miedo y en definitiva para tenernos confundidos. Pero hay otra respuesta a todo esto, que a mí particularmente me parece más acertada, ya sea por mi alejamiento a todo lo que se refiere a las religiones y mi acercamiento para intentar comprender la parte espiritual del ser humano. Así nos encontramos con la explicación de estos fenómenos desde el punto de vista de la doctrina espírita. Para entender este punto de vista hay que dirigirse directamente al libro segundo del Libro de los Espíritus. El autor Allan Kardec trata de forma magistral el tema que nos ocupa. Nos dice: la palabra demonio no implica la idea de espíritu malo, más que en su aceptación moderna, porque la palabra daimon significa genio, inteligencia, y se aplicaba indistintamente a los seres incorpóreos, buenos o malos. En el tarot también aparece la carta del demonio, y no tiene por qué ser una carta negativa, ya que también puede referirse a la ambición o al sexo.
Los demonios, en la acepción vulgar de la palabra, suponen seres esencialmente maléficos que serían, como todas las cosas, creación de Dios, y Dios, que es soberanamente justo y bueno, no puede haber creado seres arrastrados al mal por su naturaleza y eternamente condenados. Si no fuesen obra de Dios, serían como Él, ¿no? Eternos. O bien, habría muchos poderes soberanos. La primera condición de toda doctrina es la de ser lógica, y la de los demonios, en su sentido absoluto, flaquea por esta base esencial. Se concibe que en la creencia de los pueblos atrasados, que no conociendo los atributos de Dios, dan cabida a las divinidades maléficas. Se admita a los demonios, pero para todo el que acepte la bondad de Dios como el atributo por excelencia, es ilógico y contradictorio suponer que haya podido crear seres consagrados al mal y destinados a hacerlo perpetuamente, porque equivale a negar su bondad. Los partidarios del demonio se parapetan en las palabras de Cristo, y no seré yo quien niegue la autoridad de su enseñanza, que quiera ver más en el corazón que en los labios de los hombres. Pero ¿se tiene certeza del sentido que daba Cristo a esas palabras cuando decía demonio? Se sabe que la alegoría es uno de los caracteres distintivos de su lenguaje, y que todo lo que contiene el Evangelio no debe tomarse al pie de la letra. Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles, y así como han creído en seres eternamente perfectos, han tomado a los espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. La palabra demonio puede entenderse con relación a los espíritus impuros, pero con la diferencia de que semejante estado no es más que transitorio. Son espíritus imperfectos que están sufriendo, y que por la misma razón la sufren por más tiempo, pero que llegarán a su vez a la perfección cuando tengan voluntad de hacerlo. Pudiera pues admitirse la palabra demonio con esta restricción, pero como actualmente se la toma en sentido exclusivo, podría inducir en el error de hacer creer la existencia de seres especiales creados explícitamente para hacer el mal. Se ha pintado a los seres incorpóreos bajo forma material con atributos que recuerdan sus cualidades y defectos. Así es como, queriendo los antiguos personificar el tiempo, lo pintaron en figura de anciano con una hoz y un reloj de arena, pues la de un hombre joven hubiera sido un contrasentido. Lo mismo debe decirse de las alegorías de la fortuna, de la verdad, etc. Los hombres modernos han representado a los espíritus puros por una figura radiante con alas blancas, emblema de la pureza, y a los impuros con cuernos, garras y demás atributos de las bestias, emblemas de las pasiones bajas. Tenemos además las respuestas de los espíritus superiores a las preguntas formuladas sobre este tema, junto con pequeñas aclaraciones que el propio Kardec nos dejó. A la pregunta, ¿los seres a quienes llamamos ángeles, arcángeles y serafines forman una categoría especial de diferente naturaleza que los demás espíritus? Respuesta: no, los espíritus puros, los que están en lo más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones. La palabra ángel despierta generalmente la idea de perfección moral, pero se aplica a menudo a todos los seres buenos y malos que existen fuera de la humanidad. Así se dice el ángel bueno y el ángel malo, ángel de la luz y ángel de las tinieblas, y en este caso es sinónimo de espíritu o genio. Aquí tomamos la palabra ángel solo por su aceptación buena. A la pregunta, ¿los ángeles han recorrido todos los grados de evolución? Respuesta: todos lo han recorrido, pero unos aceptaron su misión sin murmurar y llegaron más pronto. Otros emplearon mayor o menor tiempo para llegar a esa perfección. Pregunta: si es errónea la opinión de que existen seres creados perfectos y superiores a las demás criaturas, ¿en qué consiste que sea tradicional en casi todos los pueblos? Respuesta: mucho antes de que existiese el mundo ya había espíritus que ocupaban el grado supremo, por lo cual pudieron creer los hombres que siempre habían estado a la misma altura. Pregunta: ¿existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? Respuesta: no. Si hubiese demonios serían obra de Dios, y no hubiera procedido éste con justicia y bondad, creando seres consagrados eternamente al mal y a la infelicidad. Partiendo de cómo recibimos a través de la enseñanza religiosa el concepto de ángeles y demonios, los ángeles son considerados como criaturas de gran pureza, destinadas en muchos casos a la protección de los seres humanos. Como ejemplo tenemos al ángel de la guarda. Por lo contrario, también existe la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios.
La visión espírita nos acerca más a la concepción de un Dios justo y misericordioso para todas sus criaturas de la creación. Los espíritus encarnados en planetas como el nuestro, de expiación y de prueba, en su mayoría formamos parte de las cortes del ángel caído, pero sometidos en vías de evolución y progreso. Pasaremos a mundos regeneradores una vez superemos las imperfecciones morales que nos caracterizan y rescatemos nuestras deudas para con la justicia divina. Quiere decir que todos los que venimos a este juego, que es la vida, venimos a purificarnos, a crecer y a evolucionar, así que en un principio todos venimos como demonios, para que tras muchas experiencias de vida vayamos depurándonos y lleguemos a ser ángeles. Aquel que rechaza el espiritismo como un producto de la ignorancia, de la magia, de la hechicería, de las tretas que utiliza el diablo para que sirva de piedra de tropiezo a las criaturas de Dios, muestra una gran ignorancia. El espiritismo es el origen divino, su iniciativa pertenece a los espíritus, que son de Dios, y su elaboración es trabajo del hombre. Esto afirmaba Kardec. He aquí por qué el espiritismo no se puede suprimir, anular o matar. Se le puede rechazar momentáneamente, pero como todas las criaturas están creadas por Dios y su destino final es la perfección o estado de espíritu perfecto, todos llegaremos a la inteligencia de esta doctrina y por ende a esa condición de espíritus perfectos en mayor o menor tiempo, con mayor o menor sufrimiento, según dicte nuestro libre albedrío. Pero todos, el supuesto diablo también, llegaremos a gozar de la dicha imperecedera de los espíritus que son de Dios. Bueno amigos, me quiero despedir dejando unos cuantos consejos. 1. Tienes que ser consciente que tú, en tu mismo ser, eres el creador de tu propio destino. 2. Que a sabiendas que tu mismo ser es mitad ángel y mitad demonio, tú eliges qué quieres terminar siendo. Procura quedarte con tu parte positiva de ti y poco a poco destierra tu parte negativa, tu parte de demonio. Es decir, no juzgues a los demás sin sentido, no te llenes de odio, ira o envidia. Sustituye esos sentimientos por amor, desapego y perdón. 3. Vive la vida con humor y alegría, dignidad y sin miedos. De todas formas, no es la primera vida que experimentas. Ya has tenido muchas, y si estás aquí es porque prometes, porque logras superar las dificultades aprendiendo de ellas. Y 4. No estás solo en este camino, aunque a veces parezca muy duro, tienes la ayuda de las personas que te quieren, que te están acompañando en tu misión de vida, no solo desde este plano físico, sino también desde el mundo espiritual. Tómate tu tiempo, cierra los ojos y escúchalos. Y para terminar, no tengas miedo de demonios, porque si lo tienes sencillamente es que tienes miedo de ti mismo. Bueno, y esto es todo amigos, espero que os guste este vídeo y que podáis sacar de él una pequeña reflexión. Si es así me alegro, porque mi objetivo con el vídeo se ha conseguido. Gracias y hasta el próximo vídeo de misterio que os traiga. Chao amigos.